Sean bienvenidos a Arte en el Camino. ¿La espiritualidad mejora nuestras vidas? Esta es una pregunta muy importante para las personas que se han interesado en seguir un camino espiritual o las que lo están comenzando. También es válido para las personas que no se han planteado esta pregunta. Partiendo de mi experiencia de hace más de 23 años en seguir y practicar distintas disciplinas espirituales como la meditación zen, el catolicismo, el vaisnavismo y algunos años de ateísmo, les comparto mi opinión. Mientras practicaba estas enseñanzas espirituales, siempre me albergaba la duda si lo que estaba haciendo tenía algún mérito o logro por cumplir, es decir, aumentar un grado de conocimiento o llegar a conocer a Dios. Esto me acompañó durante bastante tiempo mientras practicaba el Zen. Ya en el año 2004 entré en un periodo de ateísmo en que no creía en nada, teniendo en ocasiones periodos de depresión. Fue hasta el año 2010 donde, después de leer algunos libros, se generó en mí un cambio. Ahora creía que no somos una pura casualidad. Estos libros fueron Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, y de ahí en adelante seguí investigando otros libros como los Vedas y el Vaisnavismo. Al estudiar estas escrituras, una tranquilidad envolvía mi vida. Las personas se acercaban a mí para pedirme consejo o simplemente para hablar. Por esta razón decidí estudiar psicología. En la actualidad continúo estudiando estas escrituras. En mi caso no chocan con otras creencias. De hecho, todas las mañanas antes de esta pandemia, madrugaba antes del trabajo para ir a misa católica todos los días. Esto también me hacía sentir lleno, como si no necesitara de tantas cosas materiales. Con mi experiencia puedo decir que al haber seguido un camino espiritual sin ningún dogma o fanatismo, obtuve una tranquilidad que puedo compartir con mis familiares, conocidos y las personas con las que trabajo. Creo que antes de estar en este cuerpo físico, mi ser real ya existía eternamente. Muchas personas también veían este cambio, argumentando que parecía otra persona. Continuemos. Para ahondar en este tema es necesario conocer las opiniones de personas que ya hayan experimentado una vida sin espiritualidad y ver qué pasó con sus vidas después de tomar el camino espiritual. Para poder apreciar el camino sucedido, traeremos la vivencia de una persona atea, con un estilo de vida decadente y con la maldad como dirección de sus actos, que después de pasar por unos minutos por muerto, volvió argumentando que conoció el cielo y sostuvo conversaciones con seres incorpóreos. Los cambios en la vida de esta persona fueron sorprendentes. Comencemos. La historia de Richard, un hombre americano que en los años 80 vivía una vida difícil, según cuenta, engañando a otras personas y en algunos casos haciéndoles daño. No creía en nada espiritual o religioso. Un día, mientras hablaba por teléfono, fue alcanzado por un rayo que traspasó todo su cuerpo, deteniéndole el corazón y dejándole quemaduras. Richard recuerda cómo llegaron los paramédicos y lo llevaron al hospital en una ambulancia. Todo esto desde una perspectiva de tercera persona. Richard pudo describir todos estos sucesos con detalle. Fue declarado muerto y llevado a la morgue del hospital. Richard cuenta no haber sentido deseos de volver a su cuerpo. Fue ahí donde una luz hermosa lo llamaba. Después de cruzar una especie de túnel, encontró una figura que le mostró todo el daño que había hecho a las personas cercanas a él. Al sentir esto, Richard lloró y se arrepintió profundamente, porque sentía el dolor como suyo. Después de ser bañado por una luz, la figura angelical
le dijo que tenía que regresar y dar esta enseñanza para difundir la esperanza en el ser humano. Al instante volvió a su cuerpo, sintiendo el dolor físico más grande de su vida, pero con una tranquilidad porque había encontrado la respuesta de la vida, la cual es espiritual. Richard escribió un libro sobre esta experiencia, el cual te dejaré en la descripción de este video. Después de la década de los 60, en Occidente la espiritualidad empezó a tomar fuerza, con la necesidad de los jóvenes de creer en algo superior, que fuera tangible. Muchos maestros de distintas corrientes vinieron a Occidente para brindar sus enseñanzas. Las personas que las siguieron también describían un camino en sus vidas, pasando del estrés y la depresión a la tranquilidad, porque la idea de la muerte ya no era un inevitable final, sino un proceso de aprendizaje para evolucionar a un estado espiritual, lleno de bienaventuranza. Me gustaría en esta parte señalar que hay que tener cuidado con la persona o maestro espiritual que sigas, ya que hay muchos estafadores, como en el caso de la escuela Brinda, donde su actual gurú fundador abusó sexualmente de muchas de sus discípulas durante años. En la descripción del video encontrarás los artículos que nos harán pensar en que tenemos que tener cuidado a la hora de iniciar un camino espiritual. Continuando con el tema, la ciencia también ha brindado sus soportes proponiendo que las leyes del universo no son como creíamos. La nueva ciencia abre las puertas a la posibilidad de distintos planos de existencia, como una evolución a nivel del cosmos. También postulan que antes de la existencia tuvo que haber un creador, una conciencia o una mente que colapsó y creó esta realidad. En videos anteriores ya hemos hablado de este tema. Podrás encontrarlos en la parte superior de este video y en la descripción. Para finalizar, cuento mi experiencia como psicólogo y personas que tuvieron un cambio sorprendente en su comportamiento y emociones al adoptar una vida espiritual. Generalmente una persona con una depresión clínica o un trastorno de personalidad que no ha sido tratado tempranamente tiende a volverse una situación de difícil manejo y en algunos casos un cuadro crónico. Estas personas iniciaron con el yoga y otros tipos de meditación. Empezaron a encontrar más paz y orden en sus vidas. Las personas que seguían corrientes religiosas sin dogmas y de forma honesta y madura tuvieron un cambio sorprendente que consistía en la disminución considerable de sus síntomas. Nacieron las ganas de ayudar a sus prójimos. En algunos casos profundizaron en estos caminos para enseñarlos a personas que como ellos tuvieron cuadros serios y dificultades mentales. Algunas de estas personas continúan en terapia, no para solucionar problemas, sino para hablar y contar sus experiencias. Con todo esto te puedo decir que en efecto, si sigues un camino espiritual que no atente contra la persona, podrás encontrar herramientas que te ayudarán a mejorar aspectos de tu vida para bien. Los niveles de ansiedad disminuirán con prácticas como la meditación y el yoga. Su filosofía de vida te dará nuevos puntos de vista sobre la vida, que en su mayoría apuntan a vivir mejor, tanto física como espiritualmente. Como yo suelo pensar, un camino de esta índole es un paso hacia adelante en la vida de los seres humanos en la tierra, con más equidad, sabiduría, amor y respeto para todos. Te invito a dejar tu opinión y experiencias, serán de mucha utilidad para este tema. Hasta pronto.